La persona que nos va a dar esta charla, él es consultor informático de profesión, él colabora habitualmente en un blog muy bueno, lo recomiendo, se llama Iniciativa Debate, donde se pretende hacer un debate público pues de varias personas, pues, con ministros, por ejemplo, o sea, la monja Teresa Forcades con el ministro de Salud, por ejemplo, y cosas de ese estilo, que saldrían cosas tremendas de ahí. Y bueno, ya tienen 100.000, me parece, personas que están detrás, ¿no? Es uno de los promotores de un nuevo partido político que se llama Iniciativa Legislativa Ciudadana, y es un partido político que pretende, en el cual además tengo que decir, él es el coordinador general y bueno, pues yo soy el secretario general. Fuimos a Madrid hace poco a hacerlo, pero este partido político no es uno como tal, no es uno como otros. Se trata de introducir un caballo de Troya dentro del Congreso. Sabemos lo que es un caballo de Troya. Y una vez allí dentro, a ver lo que podemos hacer, Bueno, como yo soy uno de los portavoces, tengo unas ganas de que me pongan al Zapatero y al Aznar o a alguien así, o al Rajoy delante, imagináis lo que les puedo decir, ¿no? O sea que, bueno, pues os dejo con Carlos Delgado. Buenas tardes. No sé si me oís bien. ¿No? ¿Quién ha dicho no? ¿Tú no me oyes? Ya hemos subido. Me han subido ya, creo. Gracias. Bueno, gracias por estar aquí a esta hora tan intempestiva, porque a estas horas suelen estar los estómagos ocupados en otras cosas, con lo cual la sangre se pierde del cerebro y a uno le entra eso que llamamos morriña o sueño. O sea que gracias por estar, por llenar la sala y por atender a una cosa que en principio poco o escasa relación tiene con lo que habéis venido a ver aquí, conciencia y espíritu. Y eso es algo que vamos a tratar de explicar. ¿Cómo es posible que la ciencia tal y como la conocemos en el sentido más amplio de ciencia, se conjure contra el espíritu, y no solamente contra el espíritu, sino contra las propias personas, contra el propio planeta? Y eso es algo que no está en un futuro lejano, no está en un país del que nos separan millones de kilómetros, no está en otro planeta, está aquí, está en Europa y está en España, está en este país. Vamos a ceñirnos al caso español, que lamentablemente no es ninguna excepción de lo que está ocurriendo ahora mismo en todo el planeta, pero que bueno, por motivos obvios nos afecta a todos más que lo que pueda estar pasando pues en Italia, en Grecia o por desgracia en sitios como Somalia, a los que desde aquí pues mandamos un abrazo solidario, porque es realmente vergonzoso que estemos consintiendo lo que está ocurriendo en sitios como Somalia, y nombro solamente uno, pero bueno, por desgracia son un montón. De acuerdo. Os voy a pasar, para los que quieran utilizar el móvil y salir, os lo digo porque antiguamente, cuando no había móviles, era tremendo para los oradores. Sabéis que cuando se da una conferencia o una charla, el problema más, o uno de los problemas que más tememos los que estamos en el uso de la palabra, es ver a la gente desfilar. Eso es algo que se ha solucionado con los móviles. Ahora suena un móvil y la gente se va corriendo con el móvil en la mano, entonces estamos todos disculpados. De manera que el que quiera usar el móvil está perfectamente capacitado, autorizado, e incluso mi beneplácito para salir. Es una manera de que, bueno, de que acabemos cuanto antes. ¿Por qué? Pues para evitar que los ponentes acabéis antes que el orador. Os cuento de qué vamos a hablar. En primer lugar, cuál es la situación que tenemos ahora, la lógica subvertida, cómo se le ha dado la vuelta a todo lo que se supone que teníamos que tener como razonable, como lógico, o como lo que venimos llamando normalmente sentido común. Hay muchas cosas que deberían ser de sentido común y son a la inversa. Toda esa lógica subvertida que se ha
se ha puesto en manos de intereses que nada tienen que ver con lo humano, con las personas y desde luego tampoco con el planeta, con el medio. El mito democrático en el que estamos inmersos ahora mismo, todos sabemos que vivimos en democracia y esto es así porque lo dice la Constitución, pero no es más que un desideratum, como dicen los técnicos. La Constitución nos habla de derechos, nos habla de muchas otras cosas y ¿quién no conoce al menos media docena de cuestiones, principios o derechos que aparezcan recogidos en nuestra Constitución y se estén ignorando por completo? Por mencionar solo los más sangrantes y dolorosos, algunos de ellos me afectan a mí personalmente, pues el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda y tantos otros que se quedan por el camino, ¿vale? Pasaremos por un pequeño muestrario, traerlas todas sería aventurero, un pequeño muestrario de las paradojas que nos demuestran que el sentido común y la lógica y lo que nosotros entendemos como científico se están desdeñando olímpicamente en nuestras narices, justificándolo con razones de lo más peregrino para mantenernos ignorantes y estúpidos de lo que nos están haciendo, ¿vale? ¿Para qué? Para convertirnos en lo que muy bien ha presentado Miguel, para convertirnos en un rebaño. Si yo os llamo rebaño y me incluyo en ese rebaño, puede haber mucha gente que piense que bueno, que estamos exagerando, que al fin y al cabo vivimos, tenemos iniciativas propias, nos atienden cuando estamos enfermos, nos dan de comer cuando no tenemos dónde caernos muertos. Bien, esto es algo que hace cualquier ganadero con su ganado. Un ganadero que tiene vacas, cuando la vaca se pone enferma, llama al veterinario. Si en vez de una vaca es una milana, se llama al veterinario también. Se la da de comer, se la cuida, se vigila que tenga un mínimo tiempo o espacio o las dos cosas de esparcimiento. Todo eso es lo que están intentando y están consiguiendo hacer con las personas. Insisto, en general con todo el planeta, pero ciñéndonos al caso de España, que es el que nos toca, pues es lamentablemente muy patente. Haremos una pequeña repaso histórico de lo que son los antecedentes de cómo hemos llegado hasta aquí. Por la media de edad que veo, creo que voy a tener que explicaros muy poco. Todo el mundo sabe cómo hemos llegado a lo que llamamos ahora mismo sistema democrático o Estado social y de derecho, tal y como lo enumera nuestra Constitución. Pasaremos por ahí y hablaremos del truco que se escondió detrás de esa palabra, de la famosa transición, a la cual hemos querido quitar deliberadamente el omnipresente adjetivo de modélica, porque de modélica no ha tenido nada, y si hay algún modelo que ha seguido la transición es el del engaño, el del timo, el de la mentira y el de la continuidad de los estamentos que ya estaban vigentes antes de que se produjera. ¿De acuerdo? Eso nos ha llevado a una domesticación, eso nos ha llevado a pensar que los cauces institucionales por los que se desarrolla y a través de los que cobra forma nuestra democracia son los únicos, son los mejores y son los que hay y no hay otros posibles. Eso lo hemos mamado desde que tenemos conciencia democrática en este país. Eso es algo que no es cierto y también nos vamos a fijar en pequeños detalles de la vida cotidiana que nos lo demuestran de manera muy clara y patente. Hablaremos también del pasotismo que se nos inculcó y que se nos sigue inculcando, desgraciadamente, en cada telediario, en cada telenovela y en cada partido de fútbol. Estamos programados para que no nos importe la política. Estamos programados para separar la política y lo que dicen los políticos que es la política de nuestros intereses particulares, cuando no hay nada más personal que la política, no hay nada que nos afecte más a todos que la política en general, la política que decide lo que comemos, en qué trabajamos, lo que ganamos, cómo se gastan nuestros dineros, cuál es la postura de nuestros gobernantes de cara a los posibles conflictos o a lo que pueda suceder en el resto del planeta. Todo eso es política, todo eso se decide en cámaras por unos señores que supuestamente hemos elegido, cuando se nos ha dicho o aquí, también llegaremos ahí, y lo veremos con detalles concretos. Hay unas estrategias que ya alguien ha enumerado para mantener a la población distraída
agenda absolutamente ausente de todo lo que le están haciendo. No son estrategias que veamos, digamos, presentadas en un telediario o en una tertulia o en un programa de radio. No es algo que nos dicen, esto es así, pero en cuanto las enumeremos, y no son mías, son de un personaje que se llama Chomsky, el que supongo que muchos conoceréis. Cuando preparamos esta ponencia estábamos pensando en ajustarlo al caso español, pero es que realmente no hubo necesidad. Esas diapositivas que vamos a ver de Chomsky, que son unas poquitas, parecen especialmente preparadas para explicarnos a los españoles qué es lo que nos están haciendo a nosotros, cómo están consiguiendo lo que ya han conseguido y lo que les queda por conseguir, que tampoco es tanto, porque estamos, ya lo diremos más adelante, yo diría que casi al final del camino. El sistema está entrando en casi el estado de shock, ¿vale? A partir de esas estrategias, los poderes cuentan con una serie de herramientas. Las hemos dividido temáticamente en políticas mediáticas, sociales y económicas. Esto no quiere decir que unas sean de una clase y no de la otra. En general están mezcladas, están fundidas, se apoyan y se complementan unas a otras. Pero por una cuestión, digamos, didáctica, hemos preferido separarlas por temas. También las vamos a tratar. Lo siguiente que os quiero contar, ¿cuáles son las vías de enfrentamiento? ¿Qué podemos hacer para enfrentarnos a esto? Os voy a proponer algunas. No tengo, por desgracia, ningún bálsamo de Fierabras para poder aplicar a todos los casos. Pero vamos a hablar de algunas, y cuando digo enfrentamiento quiero decir lucha, pelea, rechazo. Fijaos que no digo vías de escape. Vías de escape todos conocemos alguna, o media docena, y todos en mayor o menor medida las ponemos en práctica. También veremos cómo algunas de esas presuntas vías de escape en realidad no son más que entradas a la misma jaula de la que queremos estar huyendo. Pero en este caso hablamos de vías de enfrentamiento, ¿vale? En primer lugar, como estrategias personales, por supuesto, pues la formación, la información y la difusión. Es importante saber lo que se nos hace, es importante ver más allá de lo que nos cuenta un telediario o una tertulia, sobre todo las tertulias, para ver cuál es la verdadera información que se esconde detrás de lo que nos están metiendo por los ojos. Y para entender esa información hace falta una información previa. Hoy en día se tiende en aspectos, sobre todo como el económico, a tender a complicarlo todo lo que tiene que ver con política económica o con asuntos jurídicos legales, se tergiversa, de alguna manera se enmaraña con un lenguaje y con unos ejemplos y con una parafernalia que nada tiene que ver con lo que esconde detrás. En realidad, las leyes no son tan complejas como alguien pretende hacerlas parecer, y la economía es mucho más sencilla de la que los ciudadanos de a pie, y entiéndase también ciudadanas, por supuesto, estamos dispuestos a reconocer. ¿De acuerdo? Otra estrategia posible, la guerra por el consumo. Como sabéis, nos atan porque consumimos. Somos interesantes desde el punto de vista de que gastamos nuestro dinero, ese dinero que hemos ganado trabajando, pasamos a ser interesantes cuando disponemos de él y nos lo gastamos, el que tenemos o incluso el que no tenemos. Hablaremos también de deudas. Hay una manera de oponerse a eso, y es pasar a un consumo responsable y en algunos casos especialmente sangrantes al boicot directamente a la gente que sabemos personalmente que no se comporta bien. Luego pasamos a las estrategias colectivas, que son realmente las únicas que nos pueden sacar del agujero, si es que hay una salida del agujero. Yo creo que sí que la hay. Todos conocemos el asociacionismo, todos hemos oído hablar de las protestas sociales, vivimos especialmente en estos últimos meses en España un boom, digamos, de protestas en la calle. La gente parece haber reencontrado la rueda y ahora todo es redondo, todo el mundo está en la calle, todos protestan por algo. No hay una protesta, no hay dos, hay decenas, por lo menos decenas de protestas contra puntos concretos, y eso es evidente que es una forma de rebelión contra lo que se nos está inculcando, contra la opresión que sufrimos a diario. Que sea más o menos efectiva, pues también hablaremos de ello y mencionaremos, por supuesto, lo que se ha dado a llamar modelo asambleario de ese movimiento que todos llamamos 15M. ¿Vale? Es una propuesta
Es una manera de enfocar el problema, tiene sus pros, tiene sus contras, hablaremos de ellos, ¿de acuerdo? No podemos dejar de mencionar las nuevas herramientas tecnológicas, no solo desde el punto de vista de la capacidad que tienen para congregar gente y para extender una convocatoria en concreto, sino y sobre todo porque suponen una alternativa que hasta ahora, hasta hace prácticamente nada, hasta antes de ayer, no existía, y es otro medio de información. Hoy en día Internet está proporcionando a la gente formación, información y cultura que hace solamente una década ni se planteaba nadie encontrar en su casa, y hoy todo eso es gratis. Gratis siempre que pasemos por la caja de Telefónica, obviamente, o de Yastel o de quien sea vuestro operador, ¿vale? De manera que no solamente por su poder de convocatoria y por lo que pueden suponer las redes sociales en cuanto a movilización de masas, sino sobre todo en el apartado de concienciación, ¿de acuerdo? Cómo nos puede ayudar a formarnos y a rescatar la información detrás del velo que nos están tendiendo. Y hay una respuesta más, habrá más, de las que vamos a hablar aquí, pero la última que queremos mencionar es la respuesta parlamentaria. Como os ha comentado Miguel es el secretario de un partido nuevo, yo soy su coordinador general, es un partido, porque lo tenemos que llamar partido legalmente, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que habéis visto hasta ahora, con el concepto que el público, la gente pueda tener de una formación política. No os daré la brasa con esto, primero porque no quiero que esto se convierta en un mitin, y segundo porque estamos fuera de campaña. Alguien podría pensar que estamos intentando recopilar. No, no se trata de eso, se trata de presentaros una visión distinta de lo que puede ser una asociación política con el fin que ha mencionado Miguel tan acertadamente, de introducir un caballo de Troya en el Congreso. Si lo conseguiremos para estas o para las otras, o si no lo conseguimos nunca, será algo que veremos a ver en qué acaba todo. Pero visto cómo está el asunto, desde luego los que lo estamos promoviendo ahora mismo no queremos que nos quede la cosa por el no intentarlo. Si no lo llegamos, no llegaremos, pero no será porque no lo hayamos intentado, y de eso también os comentaremos algo aquí. Esta la voy a pasar y la mencionaremos al final. Es solamente explicaros un poco, pero bueno, la vamos a dejar para el final porque veo que estamos un poquito justos de tiempo. ¿De acuerdo? Entramos en materia. Hablábamos de lógica pervertida, subvertida, retorcida, de alguna manera no solo maquillada, sino absolutamente desnaturalizada. Lo que se ve y lo que se oye no es lo que nos dicen que es. En principio, creo que todo el mundo tiene claro cuál es el concepto de democracia. Sabéis que viene de dos formantes griegos, demos y cracia, gobierno del demos, del pueblo. Si hay alguien en esta sala que considere que lo que tenemos ahora mismo es un gobierno del pueblo, le agradecería que levantara la mano y nos diera sus razones, porque yo y muchos no lo vemos así. Yo no veo el gobierno del pueblo para nada, y no solamente es que no vea el gobierno del pueblo, sino que es que veo gobierno contra el pueblo. Ahora mismo están rigiendo los destinos del mundo, y más concretamente del caso español, unas minorías que tienen nombre y apellidos y que se esconden bajo unos seudónimos que todos conocemos y que mencionaremos más adelante. Eso no es democracia. No es eso para lo que salimos de una dictadura en este país, y no es eso lo que queremos para nuestros hijos, porque tal y como se está poniendo la cosa, no sabemos si va a merecer la pena traer hijos al mundo. Yo tengo familia, me imagino que muchos de los que estamos aquí tenemos hijos, y a mí me gustaría para mi hijo un futuro un poco más esperanzador. No digo ya un paraíso, pero qué menos que pueda vivir mejor que su padre. Y no parece que lo vayamos a tener fácil, ¿de acuerdo? Mencionamos unas cuantas paradojas, si os parece. Esas paradojas que nos tratan de colar en todos los telediarios, en todas las tertulias, en todos los periódicos, incluso en muchas páginas de Internet, cuando se ha dado en llamar canal alternativo de comunicación, pero hasta Internet también llega la intoxicación. Por ejemplo, que nos suenen a todos, el desempleo y los despidos. Imaginaos que tuviéramos un problema de sequía, imaginamos que la famosa sequía que hubo en España a principios de los 90 volviera ahora. ¿Sería razonable que para acabar con la sequía subiéramos el precio del agua? Sí, sería razonable. Sería razonable. Hay poca agua, deberíamos ponerla más cara. Deberíamos, no por cobrar más dinero por ella, sino porque la gente gaste menos agua
subir el precio del agua. Bien, lo que están haciendo es bajarla. Están bajando el precio del agua. No me refiero al agua, me refiero a los despidos y al desempleo. Para acabar con el desempleo, se está rebajando el precio de los despidos. A nadie se le escapa que entre el desempleo y el número de despidos hay una relación directa. ¿Cómo es posible que nos traguemos esas sandeces? ¿Cómo puede alguien explicarnos que para solucionar el problema del paro tengo que poner más baratos los despidos? Esa es solo una, hay más. Sabemos que se han emprendido guerras, que hay guerras a diario, la última la tenemos en Libia, la última de las que nos caen cerca, digamos. Hay otra parte del mundo que sigue en guerra desde hace años y que ni siquiera somos conscientes ni estamos enterados. Pero la última, todos sabemos que se llegó allí con una serie de mentiras a Irak, se desembarcó, se iba a buscar unas armas que no existían, y cuando uno tiene información, y de hecho la propia Comisión Británica, cuando estudió el asunto de la guerra de Irak a posteriori, acabó reconociendo que antes de emprender las acciones bélicas en Irak ya se sabía que los resultados iban a ser contraproducentes, que aquello no era una guerra contra el terrorismo, sino que al contrario era una guerra a favor, era una guerra que lo que iba a hacer era generar más terrorismo. Eso es otro contrasentido que nos tragamos porque estamos acostumbrados a las paradojas. Nos han domesticado tanto que el sentido común pues lo pasamos por alto. Hay un Nobel de la Paz, que no voy a mencionar, que ordena asesinatos. El asesinato tampoco voy a mencionar de quién. Eso lo dice un Nobel de la Paz, y cuando termina y cuando lo ven en vídeo ellos y sus asesores, le dicen a todo el mundo que hoy es un día feliz y que la paz está más cerca y que se ha hecho justicia. Ese es el concepto que tienen ellos de la justicia. Ordenar un asesinato con nocturnidad, con alevosía y violando las fronteras internacionales, entrando en un país a deshora, eso a ellos lo llaman justicia, y el que lo ordena es un Nobel de la Paz. ¿Es paradoja? Creo que sí. El narcotráfico y Afganistán, por ejemplo, una más. Nos dijeron que habían ido a Afganistán, entre otras cosas, a buscar a Bin Laden, entre otras cosas. Se aprovechó para llevar allí a la OTAN. Como sabéis, Afganistán ya estaba en guerra desde hacía mucho tiempo. El caso es que el giro que habían tomado los acontecimientos en Afganistán no le gustó a alguien. Había un gobierno talibán, que se nos ha demonizado porque toda la palabra talibán hoy en día en los medios es sinónimo de terrorista, de desastre, de diablo. Bueno, pues estos talibanes habían conseguido acabar con el negocio y con el tráfico del opio en Afganistán. Resulta que el año 2001 el tráfico de opio en Afganistán rayaba el 0%. Fueron llegar los americanos y la OTAN, y en cifras de la ONU, ese dato que se da ahí es un dato del Informe Mundial de Drogas sobre la ONU, el 89% del opio que se produce en el mundo sale de un país controlado militar y políticamente por la OTAN. Es decir, por nosotros. ¿Dónde está la paradoja? Creo que es patente. Que se gasten lo que se están gastando en aviones, en helicópteros, en misiles, y que nos digan que tienen que recortar porque no llega para educación, no llega para sanidad, no llega para pagar unos subsidios, no llega para poner unas pensiones, no llega para subir un salario mínimo interprofesional, que es uno de los más bajos de la UE 15, que quienes han provocado la crisis, o lo que llaman ellos crisis, para mí no lo es una estafa, que los que la han provocado estén ganando ahora, ganaron el año pasado, 2010, hasta ahora el peor año de la crisis en toda Europa, que esas gentes que lo provocaron estén ahora mismo ganando más dinero del que han ganado nunca, es una paradoja absolutamente inaceptable. Y que además de haber ganado más que nunca, se permiten el lujo de poner en la calle a miles de trabajadores, mientras recompensan con miles de millones a sus directivos, es otra cosa que tampoco deberíamos tragarnos. Hay estas y hay muchas más. Pensad en cualquier cosa, pero lo que quiero de alguna manera transmitiros con esto es que le demos la vuelta a todo lo que nos dicen, que nos planteemos si realmente la relación premisa-consecuencia que nos están tratando de establecer en muchas cosas es así, o muchas veces ni siquiera la establecen. No sé, vamos a comprar, por ejemplo, todo el mundo admite como normal que el pan integral sea más caro que el blanco.
que el azúcar integral sea más caro que el azúcar blanco. Imaginaos que yo tengo un restaurante y me pedís de postre una manzana. Os doy una manzana y os digo, si os la pongo sin pelar, os voy a cobrar €1. Pero si os la pongo pelada, os cobro nada más que medio. Diríais, está tonto, no tiene sentido, ¿qué está haciendo? Bueno, pues eso es lo que estamos admitiendo con el azúcar integral, con el arroz integral, con el trigo integral, con el pan blanco integral. Todos sabemos que integral es con cáscara. Cuando uno se salta el proceso de quitarle la cáscara, es evidente, hasta para los que no tenemos ninguna idea de procesos industriales, que el proceso es más barato, pero es más caro. ¿De qué depende? Depende de la demanda del público, depende de lo que compremos. El valor de una cosa no está en valor de lo que se tarda o se cuesta extraerla, transformarla y ponerla al servicio del público. Depende de cuántos quieran comprar o tengan la necesidad de adquirir ese bien o ese producto o ese servicio. Esa es la perversión que estamos acostumbrados, pues como a todo. Por cierto, luego os coméis la manzana y os coméis la que no está agujereada, porque no la ha querido ningún gusano. Las tratan con productos para que no les gusten a los gusanos, y los humanos somos tan imbéciles que nos comemos la manzana que el gusano ha rechazado. ¿Tiene sentido? No, el gusano no debe de ser tonto. El gusano seguramente sabe dónde hay un veneno. Nosotros la preferimos con veneno, pero sin gusano. ¿Cómo hemos llegado a ser rebaño? ¿Cómo nos han robado la soberanía? ¿Cómo justificamos o cómo razonamos, cómo entendemos que hemos llegado hasta aquí? Pues desmotivándonos mucho y bien, durante años, durante mucho tiempo, echando tierra o fango directamente sobre todo lo creativo que se podía llegar y todas aquellas iniciativas concretas que podían revertir en en una profundización en el proceso democrático. Todo eso se ha ido subvirtiendo para llevarlo a lo que tenemos hoy, a esa conciencia de rebaño. ¿A través de qué? De un entretenimiento. Ahí hemos señalado solamente algunos, los deportes y la telebasura. Si uno mira la atención mediática que se presta en este país a los deportes y se suma eso al cabo del año, uno dice, ¿realmente la población española está tan interesada en el deporte? Y no digo ya el deporte, digo en el fútbol, y no digo ya en el fútbol, digo en el Real Madrid. ¿Cuántas horas de telediario se lleva el Real Madrid al año? Yo creo que tiene muchos socios y sobre todo muchos simpatizantes en todo el país, pero no justifican de manera alguna que tengamos esa cantidad de... Y menciono el fútbol por mencionar una cosa, ¿vale? Hay otros... la oferta televisiva, que es lamentablemente el 90% de lo que nos llega. Hoy ya la gente lee pocos periódicos, están de capa caída, muchos de ellos han apostado definitivamente por Internet. De hecho ya hay medios como El Mundo en los que tiene más incidencia la versión online que la versión en papel. Hoy por hoy lo que nos dice lo que comprar, cómo vestir, lo que debemos consumir, beber y comer es la televisión, es la publicidad, ¿de acuerdo? Y eso nos lleva a ser esclavos. Y somos esclavos, nos guste o no nos guste, somos esclavos. ¿Sabemos cómo lo han conseguido? Vamos a repasar muy brevemente, muy brevemente, en el caso español, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale? El truco de la transición. Todo el mundo sabe que en España había una dictadura que duró 4 décadas. No vamos a analizar cómo llegó la dictadura, eso queda fuera. Pero bueno, se nos dijo que íbamos a abandonar todo aquello, se nos habló de palabras maravillosas como libertad, como democracia, y se nos acuñó una nueva constitución y se nos dijo, de aquello nos tenemos que olvidar, ahora vamos a todo a mejor. Porque si pasamos por ahí, considerémoslo un Big Bang, y no quiero decir el Big Bang original. Imaginaos que al final de la dictadura estaba todos los partidos
Hubo una gran explosión, hubo una pluralidad absolutamente inusitada en España. Si recordé las elecciones del 76 y del 77, el número de formaciones políticas era impresionante y eso se ha ido quedando al final en 2. Al final se ha quedado en 2. Y el jefe de Estado, de ese nuevo Estado democrático, social y de derecho que se nos colocó, el jefe de Estado lo había impuesto el anterior jefe de Estado, a través de una Constitución. Y se nos dijo, vamos a estar en Europa, vamos a llegar a la Europa de los pueblos, vamos a entrar en Europa, vamos a amnistiar a todos aquellos para que la gente que está en la cárcel en este momento, la ley de amnistía escondía algo más, que hemos descubierto muchos años más tarde, y es que pasaba página. No era, si analizamos el papel de la ley de amnistía hay que analizar la página que está pasada. En su momento sí, es cierto, sirvió para sacar a sindicalistas y a políticos de la cárcel, pero más adelante lo que ha servido es para dar impunidad absoluta a una serie de genocidas que han quedado sin castigo, sin juicio siquiera, sin mención. Bueno, del pasotismo político ya hemos hablado. Solamente mencionar que es un invento del gobierno Suárez. No es que se le ocurriera a Suárez, es que se puso en boga en aquel momento cuando se vio que el pluralismo político podía ser fatal. Entonces fue cuando se dijo, vamos a apesebrar al personal, vamos a crear una financiación para los partidos políticos ad hoc, es decir, que se financien con nuestro dinero, que todos vengan a comer al pesebre, que con los sindicatos se haga lo mismo y que todo esto lo pague la banca y lo financie la banca. Ese era el papel entonces de la banca, ya en aquel entonces ese era su papel. Hoy, como sabemos, está mucho más avanzado, ¿vale? Por lo cual, y a partir de lo cual, tenemos que la abstención, que en su momento fue un peligro. Yo recuerdo cuando el referéndum de la Constitución, que era una especie de fantasma, la abstención, tenían miedo de que la gente no fuera a votar la Constitución, y qué demonios, los que fueron a votar la Constitución, yo no pude por edad, pero los que la votaron es que no tenían otra opción. ¿Se planteó alguna cosa distinta? ¿Alguien dijo, podemos tener otra Constitución sin rey? No, no había más que o no votar o votar a esa. Entonces la aprobaron con lo que ellos llaman una mayoría grandiosa y no fue así. Vamos a pasar muy brevemente por las estrategias que nos comentaba el amigo Chomsky. Esto es de un libro, bueno, en negro se ve muy mal, esto es de un libro de finales de los años 80, que él y Herman titularon La fabricación del consenso, y de ahí se han extraído pues una serie de elementos que están presentes en todo lo que estamos haciendo, en todo lo que estamos sufriendo y padeciendo día a día. El primero es el elemento de la distracción, ¿de acuerdo? Todos sabemos que lo que se nos ofrece no es lo que estamos viendo. Me imagino que lo leéis fatal, igual que yo, porque además también llevo gafas. Los medios nos mantienen ocupados, y nos mantienen ocupados para que no veamos qué es lo que están haciendo ellos. Se inventan cosas, ¿qué deciros? No es que se inventen terremotos, pero de repente la información meteorológica en una semana concreta en la que ocurre algo que ellos quieren disfrazar, pues pasa a tener una preponderancia absolutamente inusitada en los canales y de repente se habla más del tiempo que del Real Madrid. Y entonces uno dice, cuidado, esto es grave. Algo está pasando. Pues sí, realmente pasan cosas. La última vez que hicieron esto coincidieron en la misma semana como primicias, digamos, informativas, la visita del Papa a Madrid, el dedo en el ojo de Mourinho y la reforma constitucional. Uno dice, hombre, ¿cómo es posible? Qué extraño. Pues sí, está hecho a propósito. Otra estrategia, se crean problemas y se dan soluciones. Hay un problema que no existe, o al menos que la gente no tiene conciencia de que ese realmente sea un problema tan grave, y se dan soluciones para eso. Eso nos lleva a teorías conspiratorias mucho más graves, cuando aceptamos que pueden incluso dejar que crezca la violencia o dejar que la violencia llegue a un boom como lo de las Torres Gemelas o como lo que pasó en Madrid.
No quiero desde aquí alimentar teorías de ninguna clase, pero si admitimos que eso es posible, pues no sabemos nadie dónde ponemos el final. La estrategia de la gradualidad. Esto es clave. Así es como han conseguido que lleguemos hasta donde estamos ahora. Si cuando nos metieron en la entonces Comunidad Económica Europea, que recuerdo que se celebró con champán, si entonces nos hubieran dicho esto se entra en Europa, van a venir subvenciones, pero además se van a privatizar una serie de sociedades y de bienes que eran nuestros, públicos y de todos, esto va a suponer que se va a pagar por cosas que ya no se estaba pagando aquí. Yo recuerdo cuando era niño los museos eran gratis, pero luego pasamos a ser europeos y ya los museos hubo que pagarlos. En fin, desde entonces hasta ahora han ido avanzando, desde que se firmó lo de Maastricht, un tratado del que nadie nos dio a leer la letra pequeña, ni siquiera la grande en la mayoría de los casos. Desde entonces hasta ahora, si imaginaos, cuando se firmó Maastricht, si no recuerdo mal es el año 93, imaginaos que en el año 93 nos hubieran dicho: vamos a privatizar Telefónica, las eléctricas, Iberia, la caja postal, no va a haber servicio público, todo el beneficio que pueda dar esas empresas va a caer en manos privadas, vais a tener que pagar más por un peor servicio. Y no sé, y a los futboleros decirles: vais a tener que pagar por ver el fútbol en televisión. Hubiera sido un desastre, hubiera sido una revolución, sobre todo por lo del fútbol. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho al merme, como dice alguien, lo han hecho de a poquito, ¿vale? Y siguen adelante. Otra estrategia es la de diferir, decir, esto no es para hoy, esto es para, léase por ejemplo reforma constitucional, lo del ajuste del déficit es para el 2020, eso es una tendencia, pero ahora mismo no se empezaría a aplicar. Que no nos distraigan, porque lo del ajuste del déficit no es lo que nos tiene que importar de esa reforma constitucional. Lo que nos tiene que importar, y eso sí entra en vigor ya el lunes, es que la prioridad absoluta del Estado español es el pago de la deuda. Eso es lo que esconde el 135 nuevo, ¿vale? Lo de disfrazar de estabilidad presupuestaria y la pelea contra el déficit, eso ya estaba establecido en Maastricht. Y por lo tanto nos obliga, por lo tanto ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, como alguien repasó en el Congreso. A pesar de eso, han tenido mucha prisa en hacer una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque dicen franceses y alemanes que va a ver si se nos va a caer el tenderete y luego no hay cuartos para pagarles. Entonces han dicho, no, vamos a ponerlo en la Constitución. Eso es lo que querían poner, no lo otro. La estabilidad presupuestaria, os insisto, ya era obligatoria para España. Lo era porque tenemos una Constitución que dice y que reconoce formalmente que los tratados internacionales formalmente establecidos obligan jurídicamente a las autoridades españolas. O sea, que nadie os cuente lo del cuento de la estabilidad presupuestaria, porque es mentira, ya existía. Además, una cosa es decirlo y otra cosa será hacerlo, aunque a la hora de recortar todos tenemos muy claro de dónde van a recortar. Otra cosa que utilizan es llamarnos idiotas sin decirnos que somos idiotas, y nosotros lo asumimos perfectamente. La publicidad lo hace mucho, pero ya no es solo la publicidad, ya lo hace cualquier político. Ya cualquier político te dice perdón. Yo recuerdo una frase del ministro del titular de Industria y Energía de hace un par de años, quizá, poco más de un año, que decía: tener miedo a la energía nuclear es como temer a los eclipses. Yo os juro que esto es verídico, son declaraciones del señor Sebastián, y yo decía, este hombre nos acaba de llamar, además de imbéciles, nos acaba de llamar cobardes, porque yo sí tengo miedo a la energía nuclear. A mí sí me produce un cierto repelús, y claro, si los eclipses son como el de Chernóbil, entonces ya me acojonan mucho más. Y eso ocurre. Más recientemente un tal candidato con R, Rubalcaba, nos venía a contar que decía este hombre, cuando intentaba justificar por qué no había habido subidas de impuestos para los ricos todavía, decía, bueno, es que esto es el capitán de una nave, imaginaos una nave en la tormenta, el capitán tiene que hacer unas cosas cuando está en plena tormenta, unas cosas determinadas, cuando la tormenta empieza a amainar, el capitán de la nave tiene que hacer otras cosas distintas, y cuando por fin
la tormenta amaina del todo, pues entonces son otras las cosas que puede y debe hacer. Y esto lo dijo así y se quedó tan ancho. Se quedó tan ancho. Pero oiga, vale, pero contesta mi pregunta, ¿por qué no se le han subido los impuestos a los ricos? Lamentablemente, el interlocutor, que no voy a mencionar, no estuvo a la altura y no se lo quiso preguntar. Esto también es un aspecto que utiliza mucho la publicidad, el utilizar más el emocional, las gónadas, digamos, las vísceras, irnos por lo visceral para que anulemos la reflexión, ¿vale? Eso no se nos escapa a ninguno, pero ya los políticos lo están utilizando tanto como los desodorantes, los coches o las cremas. Mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad. ¿Qué os voy a contar? No hay más que enchufar cualquier canal de televisión a cualquier hora, da igual, por la mañana, por la tarde y por la noche. Si yo dijera que yo veo muy poca televisión, pero de la poca que veo es que no veo que haya nada que justifique que yo me siente delante de la televisión a ver cosas. Hay otros que sí, vamos a ver. Bueno, además se nos exige que seamos complacientes con esa mediocridad, se pone de moda el hecho de ser... Y luego hay otro aspecto muy importante que es el de reforzar la autoculpabilidad, ¿vale? Concretamente en el asunto de la crisis reciente o estafa, como lo queráis llamar, se nos dijo, bueno, es que mucha gente se embarcó en unos créditos, coño, que no iba a poder pagar. Oiga, que yo cuando me metí en el crédito, yo fui al banco y el banco hizo una peritación de la vivienda. El banco me dijo cuánto era lo que valía la vivienda. El banco sabía lo que yo ganaba, lo que ganaba mi mujer o mi esposo. ¿Y cómo me va usted a decir a mí ahora? Pues sí, nos lo dicen. Y hay gente que lo admite. Otro punto, más oscuro, conocer a los individuos mejor que ellos mismos se conocen. Es asquerosa y tristemente cierto que los avances que se han producido, digamos, en las últimas 2 décadas en el conocimiento de la mente humana no han llegado a las academias, a las universidades, al menos no a todas. Es un tipo de información que se oculta a la masa. ¿Por qué? Pues porque es un arma muy poderosa, es evidente. Saben jugar con nosotros mucho mejor de lo que llegó a soñar el del Mundo Feliz o el de 1984, mucho mejor. Y lo hacen, pero no nos dicen cómo. Ese conocimiento se nos está hurtando. Vamos a pararnos un poco en las herramientas mediáticas, saltamos las políticas por una cuestión de guión. Bien. Como me dicen que tenemos solamente 5 minutos, voy a pararme solamente en las herramientas mediáticas, ¿vale? Cómo utiliza la prensa y la televisión, cómo utilizan la información. Cuando encendemos un televisor y nos ponen un telediario, lo que viene, lo que se nos está contando, aunque se nos cuente en un modo absolutamente literal, neutro y sin ninguna emoción, ya está filtrado. Eso ya es una manera de publicidad. El hecho de que me den esas noticias y no otras, ya tiene un sesgo concreto, un sesgo determinado. Hay muchas cosas que no aparecen y otras que están omnipresentes. No sé, pensad, por ejemplo, para distinguir, yo siempre decía, cuando alguien me decía, ¿cómo distingues publicidad de información? Pues mira, información sería cerrar un telediario con decir, y ayer publicaron un nuevo disco todos estos cantantes. Y seguramente que diariamente o semanalmente hay muchos cantantes que editan un nuevo disco. Publicidad es hacer lo que hacen en el telediario, que es decir, Norah Jones ha editado su último disco, digo Norah Jones como puedo decir cualquier otro artista. Eso no es información, eso es publicidad y está pagado, ¿de acuerdo? El lenguaje, ¿cómo lo usan? Pues maquillándolo mucho y bien. La palabra que más magia acarrea últimamente es mercados. Los mercados los mercados exigen, los mercados piden, hay que calmar a los mercados. Bueno, los mercados como tales tienen otro nombre, son la clase dirigente, son el capital, son los ricos, son los que nos han explotado siempre. Ahora los llaman mercados, pero lo de mercados es un eufemismo estúpido, son los de toda la vida, los que nos han estado explotando desde que tenemos uso de razón. Ahora los llaman mercados. Ya no se despide a la gente, ya no se recorta, ya no se quitan derechos a los trabajadores o se abarata el despido, no, se flexibiliza el mercado laboral. Pues, queda perfecto, queda muy bonito. Hay esas y hay un montón de expertos
curiosamente en una única dirección, en un montón de tertulias que hacen parecer que hay un debate, que muchas veces se enganchan en la superficie. ¿A dónde lleva eso? A pensar que realmente no hay otras vías. Nos dice, bueno, sí, es que los recortes, pero los recortes son inevitables, porque es que... No, señores, no son inevitables. Lo que pasa es que los señores que podían decir cuáles son otras alternativas no están aquí para explicarlas. Este señor y este y el otro y todos los que están en la tertulia, que además normalmente no tienen uno o dos, saben de lo que va, pero otros están allí puestos por el ayuntamiento, como yo digo, pues no nos ofrecen la visión, no es un prisma con el que podamos hacernos una idea propia, no, nos están llevando por un camino determinado, ¿vale? Y además con torpezas. Yo he visto programas de televisión que incluso se permiten el lujo de que el público elija cuál es el tema que tienen que debatir allí los contertulios. Y digo, joder, ¿no sería más fácil escoger el tema y luego a los contertulios? Sería lo suyo. Pues no, no lo hacen. De las herramientas sociales hemos hablado. De las estrategias personales, ya os he mencionado antes cuáles son. ¿Cómo nos podemos oponer de alguna manera? Primero difundiendo, ¿vale? Y para difundir hay que entender. Y para entender esa información hay que formarse. No hay más remedio, hay que formarse. Y hoy por hoy la formación ya no la vamos a encontrar ni en los colegios, ni en los institutos, ni en las universidades. La información de momento está en Internet y en los libros y en los compañeros que os pueden ilustrar, ¿de acuerdo? El consumo responsable o incluso el boicot. Bueno, hay listas circulando, hay noticias que hacen determinadas, que dan fe de determinadas barbaridades que hacen muchas empresas. Utilizadlo y si nos ponemos de acuerdo todos, pues a lo mejor alguien cambia de estrategia, ¿vale? E insistidos vosotros mismos en recuperar el ocio, en que el ocio sea de verdad vuestro, en que sepáis qué hacéis con vuestro tiempo, porque el tiempo que se supone que ahora llamamos ocio no es nuestro, es un tiempo para ver una telenovela, es tiempo para ir de compras o es tiempo para ver lo último que nos han dicho desde la televisión que teníamos que hacer. Planteaos si realmente lo que estáis haciendo con vuestro tiempo libre es lo que queréis y necesitáis hacer, ¿vale? Como estrategia colectiva no vamos a mencionar nada más que el modelo asambleario del 15M. Todos sabéis lo que es protestar en la calle y todos sabéis cómo está funcionando el 15M. Muchos lo hemos aplaudido, es más, hemos estado en muchas manifestaciones, hemos estado incluso en alguna acampada y nos parece que al 15M se pasa de horizontal. Esta es una versión muy personal. Para mí se pasa de horizontal. ¿Cómo decirlo? Esa repulsión, esa alergia que parece que les produce cualquier tipo de organización, cualquier tipo de jerarquía y sobre todo cualquier tipo de concreción que pueda llevar a un partido político con el 15M, planteas en cualquier asamblea la palabra partido político y estás proscrito, ¿vale? Contra eso es contra lo que queremos luchar, ¿vale? ¿Cómo? Con un nuevo partido. Se llama Iniciativa Legislativa Ciudadana, ¿vale? Trata de recuperar una pequeña brecha, que es pequeñísima, que apunta a la Constitución y que hoy por hoy no es viable por lo que os cuento. Para que una iniciativa legislativa de un montón de gente, de un montón de ciudadanos españoles, mayores de 18, por cierto, pueda llevarse al Congreso, tienen que recogerse 500.000 de firmas. Nada menos que 500.000 de firmas. Son muchas. 500.000 de firmas son demasiadas. Y además, las iniciativas legislativas populares están limitadas en ámbito. No puede el pueblo legislar sobre determinadas cosas, por ejemplo, sobre leyes de impuestos, por ejemplo, sobre los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, sobre prerrogativas de gracia, y no digamos ya intentar una reforma constitucional. Todo eso al pueblo le está vedado. Y está vedado porque lo dice la Constitución. Sin embargo, si un partido dice, mire, es que a mí no me hacen falta que sean 500.000, yo con 50.000 me basta. Es más, no necesito que sean mayores de edad, con que tengan 16 años me basta. Y no le voy a poner ningún coto. Si quieren modificar una Constitución, que lo hagan. Muy bien, yo me comprometo a presentarlo. Eso es lo que queremos hacer en ILC, ni más ni menos. ¿Eso para qué? Pues para conseguir que en las instituciones que se supone que son la sede de la soberanía, como el Congreso de los Diputados, pues se hable de lo que a la gente le interesa. Por supuesto, en el hipotético caso de que Iniciativa Legislativa consiguiera estar allí, incluso consiguiera formar su propio grupo parlamentario, no quiere decir nada. Vamos a llegar allí, vamos a exponer y la Cámara votará
lo que les salga de las narices, obviamente. Pero por lo menos vamos a conseguir saltarnos el tabú que tienen ciertos temas y que sabemos que acaban no llegando a las instituciones, ¿vale? Esa es la idea. La voz no es nuestra. Iniciativa Legislativa Ciudadana no tiene partido político. O sea, no tiene programa político, ¿vale? El programa lo eligen los ciudadanos. Es más, nuestra estructura de representación, que se define por ámbitos territoriales, primero es autónoma en sus propias regiones en lo que a sus ámbitos respecta, en el ámbito local en cuanto a ayuntamientos y en el ámbito autonómico en cuanto a sus respectivas autonomías, pero sobre todo lo que nos interesa es que la voz de cualquier diputado de ILC no es su voz, es la que haya decidido el partido, y el partido son las bases. No hay una comisión ejecutiva que diga qué es lo que tengo que votar, ¿de acuerdo? Pues esa es un poco lo que queríamos contaros aquí. Eso y muchas otras cosas más que no han podido ser posibles por una cuestión de tiempo. Ahí tenéis unos contactos. La primera web que os aparece ahí es posible que os dé un error. La que tenéis entre paréntesis es la que está ahora mismo funcionando, aunque es una cuestión temporal, ¿vale? Y tenéis un correo electrónico y tenéis un enlace a nuestro grupo de N1, que es una red social tipo Facebook de colaboración, donde estamos intentando reunir a un montón de gente. No quiero que penséis que he venido aquí a recoger un voto, primero porque estamos fuera de campaña, ya os lo he dicho antes, pero sí os quiero mencionar una cosa. Desde febrero de este año, los partidos políticos en España tienen que recoger firmas. Eso no había pasado nunca. Pero el régimen electoral nuevo así lo dice. El régimen electoral en España se ha modificado 19 veces desde que se aprobó la LOREG del 85, 19 veces, eso hacen más de 2 por legislatura, y en lo que llevamos de año ya llevamos 3. 3 leyes orgánicas nuevas, distintas, en 2011 han modificado el régimen electoral. Uno de los cambios ha sido el de introducir este requisito. Todos los partidos que no tienen en este momento representación parlamentaria estamos obligados a recoger un 1 por 1000 de las firmas para poder presentarnos. Eso es algo que seguramente os llegará por uno u otro canal y que os agradeceremos que cuando menos os lo planteéis, no darnos vuestro voto, sino darnos vuestra firma para que al menos no nos impidan presentarnos. Muchas gracias. Gracias, Carlos.